precisamente la cúpula está legitimada por la meritocracia racionalista. Y en tercer lugar, estimado público, lo cual enaltece la idea platónica, está la idea de que todo esto está hecho en favor de la educación racional de los niños y de los jóvenes de esta comunidad. O sea, un valor enorme, enorme concebido a la educación. Naturalmente es algo muy notable. Me imagino, pudiendo equivocarme, que es también algo único, o por lo menos lo primero en la historia universal, que un Estado se organice pensando en la educación íntegra, tanto en las cuestiones gimnásticas como en la razón, es decir, una educación integral que hasta podríamos llamarla moderna. Y ese es el núcleo del pensamiento platónico. Lo importante de ese pensamiento platónico, estimado público, radica en el hecho de que él ha influido poderosamente a todos los otros proyectos utópicos. Todos los que vamos a ver en esta parte de la sesión, que están en la pizarra, todos tienen más o menos características como las platónicas. Digo más o menos, porque hay un poderoso proyecto utópico que iluminó una gran parte de la Edad Media y que, según algunos autores, es lo que está por abajo de las utopías socialistas. Es una utopía religiosa, que la vamos a ver ahora, que está aquí en la parte de la derecha de la pizarra. No quiero yo de ninguna manera hacer propaganda por la filosofía griega, pero aquí debemos señalar un elemento interesante. El alumno y, digamos, la persona que ha desarrollado después de Platón la filosofía griega en su máximo esplendor, Aristóteles, es el primero que ha criticado con elementos muy interesantes al proyecto utópico como tal y a la utopía platónica específicamente. Esto, estimado público, es, como se diría en francés, uno de los puntos de honor de la filosofía occidental, que nace en sus primeras manifestaciones con una crítica entre los dos más grandes exponentes. En la obra llamada La Política de Aristóteles encontramos un detenido análisis crítico del proyecto platónico de la sociedad perfecta. Y aquí viene la idea aristotélica que yo quiero desarrollar muy brevemente ante ustedes. Aristóteles en La Política nos dice que no vale la pena la elaboración de un proyecto utópico, sino que más bien hay que estudiar las ventajas y las desventajas, o sea, lo bueno y lo malo, de los regímenes ya existentes. Entonces, estimado público, aquí hay una opinión que podríamos llamar realista. Platón viajó 3 veces a la isla de Sicilia, a la antigua Magna Grecia. En esa época el sur de Italia estaba colonizado exclusivamente por griegos que no hablaban latín sino griego clásico, y uno de los tiranos, el de Siracusa, que era el más importante en la isla de Sicilia, invitó a Platón para que él pudiera poner en marcha, en la práctica, su idea de estado perfecto. Como rara vez a un filósofo hasta el día de hoy lo invitan a que haga realidad su proyecto, es decir, a que en su calidad de filósofo vaya a reorganizar un orden social,
Obviamente Platón, lo que se sabe es que él aceptó encantado esa invitación del tirano Dionisio. Los 3 viajes, los 3 intentos acabaron muy mal. Es decir, se notaba muy claramente que Dionisio en el fondo y su hijo no querían establecer un estado racional, sino querían a alguien que los divierta, un bufón de alta calidad, es decir, una especie de gente que da ideas. En esa época no había, por suerte, televisión, ni redes sociales, ni otras cosas del día de hoy. Entonces había que, en las largas veladas del atardecer y la noche, había o que leer textos, o que cantar cosas ya conocidas, o volver a repetir la Ilíada y la Odisea de Homero. Entonces, lo que se sabe es que Dionisio, en el fondo, lo que quería era tener a alguien que lo distraiga con buen nivel. El proyecto utópico quedó enterrado. Aristóteles, obviamente, sabía, porque eso se discutió largamente en la academia al retorno de Platón, sabía exactamente cómo había fracasado y por qué. Y él puso aquí esta idea: no se puede organizar un Estado fundamentado en la presunta similitud de un Estado con la familia. O sea, el Estado y la familia, dice Aristóteles, son 2 órdenes completamente diferentes. No se puede exigir para el Estado la uniformidad de la estructura familiar. Para Aristóteles, la familia es un sistema de asociación involuntario, obligatorio, establecido entre desiguales. En la familia hay por lo menos 4 grupos diferentes de personas, no están en situación de igualdad. El pater familias, el padre de la familia, como único órgano rector de la misma, el único que da las pautas, el único que se comunica con el mundo exterior, el que trae el dinero, el que ordena cómo se lo gasta, el que da las reglas morales y el que impone, esto es lo principal, el que impone casi siempre su voluntad. Luego está la esposa, que obviamente no es una esclava, pero que tiene que obedecer los deseos y las órdenes del marido, y tiene sobre todo que cuidar a los hijos. Los hijos en la estructura familiar de esa época no es como ahora, no tenían nada que decir, tenían simplemente que obedecer a la madre y sobre todo al padre. Y luego estaba el grupo de los sirvientes, generalmente esclavos, que obviamente no pertenecían a los iguales, es decir, era una sociedad de desiguales. Lo que dice Platón es que la estructura familiar es demasiado elemental y demasiado rígida para servir de modelo a un Estado, que es algo mucho más complejo. En el seno de la familia, dice Aristóteles, no se debaten ni las normas, o sea, los valores de orientación, ni tampoco se discuten las jerarquías, ya que todo esto está preconstituido. En cambio, en la Asamblea Popular en Atenas o en las otras ciudades, estados de Grecia, se discuten las normas y se eligen en forma más o menos democrática las jerarquías. Entonces, dice Aristóteles, tal vez exagerando, el Estado es voluntario, es una asociación entre legalmente iguales que discuten sus asuntos de modo más o menos libre en asambleas y mediante procedimientos, por ejemplo, elecciones, orden del día, que ellos mismos se han dado. El Estado es una estructura, por lo tanto, muchísimo más compleja que una familia,
Y sobre todo es también esa estructura que tiene relaciones muy intensas y permanentes con el mundo exterior. En el mundo exterior en el sentido actual, estados independientes. El estado griego, por ejemplo, Atenas, era un estado comercial, tenía una flota comercial la más grande de la antigüedad y comerciaba con todos los pueblos a orillas del Mediterráneo y del Mar Negro. Es decir, estimado público, el Estado resulta ser, bajo todo punto de vista, según Aristóteles, algo muy diferente a la familia, que es la base de la estructura de la República Platónica. Por más iluminado e inteligente que sea el gobernante, el pater familias, no puede atender todos los asuntos. El hombre, el ser humano, es aquel que se dota a sí mismo de leyes, según Aristóteles, cuando esas leyes se las ha discutido previamente de modo racional, o sea, argumentos en favor, en contra, argumentos que modifican un poquito, que mejoran el proyecto original en la Asamblea Popular. Y en cambio, eso no existe en la familia. Entonces, todo Estado, y esto es una crítica directa también a Platón, tiene que tener un conjunto de leyes racionales que hayan pasado por el tamiz de la crítica discursiva, argumentativa en la Asamblea Popular o en otro tipo de asamblea que reúna a los hombres libres. Y por lo tanto, la idea rectora, el bien común de una comunidad, no es el bien común heredado, preconstituido de la familia, que generalmente es la repetición de lo que ha habido generaciones antes, sino es algo que se discute prácticamente todos los días. Vamos a ver en una sesión posterior, cuando veamos cómo en el siglo XIX ya se establece muy claramente la idea del Estado nacional liberal democrático contra el Estado, en alemán, por ejemplo, basado en el origen y la sangre, que el plebiscito de todos los días va a ser el criterio central del Estado liberal democrático. Y es algo que se viene ejercitando muy vagamente, obviamente en escala muy pequeña y en periodos de tiempo muy breves, en esos pocos siglos de la Grecia clásica, cuando han dejado de ser monarquías, el ejemplo más claro es Atenas, y cuando todavía no han caído bajo el dominio de los grandes imperios como el macedónico, el romano, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos con mucha claridad la crítica de Aristóteles a Platón, y como les decía, este elemento, el discípulo obviamente inteligente, que critica al maestro, que lo critica con argumentos que yo considero contundentes, es algo que realmente honra a la filosofía griega, que comienza así su carrera con Platón y Aristóteles, con una pareja en que uno de ellos critica al otro. Y eso, obviamente, en la cultura occidental es un bien muy preciado. Es decir, desde un comienzo hay un pluralismo de ideas. No hay una sola idea sobre la organización del Estado. Evidentemente, esta crítica de Aristóteles se refiere al modelo utópico establecido por Platón, que también ha sido criticado muy posteriormente, por ejemplo, en el siglo XX, por Karl Popper. Creo que en la sesión próxima vamos a escuchar esa crítica de Popper a Platón, que es muy interesante para comprender las fortalezas, pero también las debilidades del pensamiento utópico. Entonces, estimado público, aquí tenemos con naturalmente, prestigio
del gran pensador Platón, tenemos un modelo de pensamiento algo diferente a lo que había en su época en otros estados, incluyendo los más grandes. Que yo sepa, pudiendo equivocarme, ni el Egipto faraónico ni el Imperio persa desarrollaron un pensamiento político utópico, es decir, la idea de que la razón puede generar un modelo de organización que sería muy superior a lo que por la tradición y por las costumbres se desarrolló. Esta idea platónica entonces es, estimado público, algo central para comprender cómo se han desarrollado los diferentes modelos de Estado en el mundo occidental, porque aquí aparece lo central, el mandato de la razón. Es decir, se cree que esa fuerza que tenemos los seres humanos llamada razón, bien utilizada y naturalmente discutida entre iguales, nos puede llevar a organizar modelos de Estado mucho mejores. Dicho en términos estrictamente intelectuales y académicos, ningún Estado de la antigüedad, ninguno, fue realmente constituido por la razón. Lo que siguió al modelo, lo que siguió Atenas, el imperio macedónico de Alejandro Magno y de sus sucesores, no tenía que ver con la utopía platónica. Vamos a saltarnos, estimado público, varios siglos, porque no hay mucho de pensamiento utópico inmediatamente después de Platón y Aristóteles, y nos vamos a situar en la Edad Media. La Edad Media, al contrario de lo que se supone, generalmente en forma perversa, tanto liberales como marxistas realmente han ennegrecido a la Edad Media y la han puesto en una posición muy negativa, y seguramente la Edad Media en su conjunto son más o menos 1000 años, de 476 a 1453, que la Edad Media no merece seguramente ese tratamiento tan despectivo y tan negativo. En la Edad Media, una edad realmente muy influida por el pensamiento cristiano, no han habido estados organizados por la razón, pero tampoco han existido estados que hayan sido organizados estrictamente según los preceptos evangélicos. Tampoco ha sido así. Casi todos los estados de la Edad Media, yo no conozco ninguna excepción, han sido productos de la tradición, del azar, de la casualidad, de las guerras y generalmente del dominio de un hombre fuerte sobre el resto. Pero ese pensamiento de que algo puede ser modificado, que algo puede ser hecho mejor, ese pensamiento, estimado público, reaparece en un pensador que la ciencia política y la filosofía política actuales han reflotado enormemente. No solamente han reflotado, sino que hay una gigantesca cantidad de estudios críticos sobre Joaquín de Fiore. El nombre está ahí en la pizarra. Como me imagino, pudiendo equivocarme, que nunca se ha tratado en filosofía política esta utopía, este pensamiento de este gran pensador de la Edad Media, me permito solamente unos instantes explicitar algo de su teoría. El nombre exacto, empezando por el nombre exacto, es inseguro.
también sus fechas vitales, por eso le he puesto la abreviatura usual en Ciencias Sociales y Filosofía, CA. Que significa cerca. Joaquín de Fiore o Joaquino de Fiore o Floris o Flora, es decir, varias posibilidades, vivió más o menos entre 1135 y 2002 en el extremo sur de Italia, en Calabria, una región hasta hoy pobre, siempre muy problemática, y donde siempre han habido pensadores reivindicativos, o sea que tratan de vengarse del orden social. Tommaso Campanella, el que va a seguir, también es de allí. Y, estimado público, esta región ha dado también hasta hoy movimientos sociales del más diferente tipo. Es una de las regiones donde nace la mafia italiana. Entonces, ven ustedes, no es que yo trate aquí de pintar negativamente a los esfuerzos utópicos, pero a veces los movimientos sociales radicales están asociados a la delincuencia. A veces, no siempre. Este señor, en su época, estamos hablando del siglo XIII, este señor llegó a ser abad de 2 monasterios, era una figura muy importante de la iglesia. Como que ahora, en los últimos años, hay un proceso de beatificación y santificación. Puede ser que lo nombren santo de la iglesia, doctor de la iglesia, etcétera, etcétera. La iglesia católica tiene una preferencia por esos actos ceremoniales, esos nombramientos que no significan nada, pero que construyen una tradición. Él no publicó nada en vida. Por lo tanto, todo lo que hay de él son los escritos que sus discípulos han anotado. Por ejemplo, sus comentarios sobre el Apocalipsis. Tiene otro libro que tiene un título muy curioso, se llama La unidad de la Santísima Trinidad, la unidad de la Trinidad, para mostrarnos que las cosas a veces, los opuestos a veces se unen. O sea, según dicen absolutamente todos los tratadistas que he leído, es también un precursor de la dialéctica hegeliana. Lo que vamos a ver inmediatamente, porque él, para fundamentar su idea de una comunidad ideal, racional, etc., él se ha basado en una filosofía de la historia y es uno de los primerísimos pensadores que han creado la idea de la historia como una seguidilla ascendente de etapas cada vez mejores unas con respecto a otras. O sea, esa idea lineal ascendente de la filosofía de la historia, cuyos máximos exponentes modernos son Hegel y Marx, esa idea, estimado público, con la dialéctica que vamos a ver ahora mismo, esa idea está realmente antecedida por Joaquín. Lo vamos a llamar Joaquín porque en esa época no habían apellidos, o eran muy raros. Solamente los que pertenecían a casas nobles tenían apellidos. Él se llamaba simplemente Joaquín y sus alumnos le pusieron ese apodo de Flora, Floris o Fiore, etc. La filosofía de la historia de Joaquín, también se llama la filosofía joaquinita, nos dice que el ser humano va progresando socialmente desde etapas inferiores a etapas superiores. O sea que el ser humano no está obligado a repetir cíclicamente la historia como lo creyó Aristóteles, sino que realmente hay un progreso. Es decir, que las etapas superiores son infinitamente mejores que las etapas inferiores del desarrollo humano. Como al mismo tiempo era un abad, o sea, el jefe de una abadía, de un convento, estimado público,
es obviamente una persona que tiene que ver con la iglesia y con el pensamiento católico de esa época. Y por ello él le ha puesto a los periodos históricos, que según él son 3, por los que transcurre la historia de la humanidad, le ha puesto nombres eclesiásticos religiosos: la edad del Padre, la edad del Hijo y la edad del Espíritu Santo. Y curiosamente, estimado público, la edad del Hijo es superior a la edad del Padre, y la edad del Espíritu Santo es superior en todo sentido a la edad del Hijo. La edad del Padre, según Joaquín, es la edad que está marcada por los grandes profetas bíblicos, por la idea de la justicia. La edad del Hijo está marcada por Jesucristo. Es la edad del perdón, de la redención. Jesucristo muere por nosotros en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Sí, estimado público, todos nosotros pecamos, y mucho a lo largo de la vida. Y Él ha muerto justamente para salvarnos, es decir, para redimirnos de nuestros pecados cometidos cotidianamente. O sea, la segunda etapa es la etapa del perdón. La primera es la etapa de la justicia dura de los profetas. La segunda es la etapa del perdón. Y la tercera, del Espíritu Santo, ustedes ya se pueden imaginar, es la etapa de la razón. O sea, una vez que hemos comprendido a la Biblia y sus profetas y sus principios duros, pero justos, de cómo debe ser organizado un orden, y una vez que Jesucristo nos ha traído la redención y el perdón, en la última etapa vamos a organizar el mundo de acuerdo a los preceptos de la razón. Por eso se llama la época del Espíritu Santo, que es el más etéreo de los 3 personajes de la Trinidad. Esto es muy importante, estimado público, porque para Joaquín de Fiore, y en eso él se anticipa a la dialéctica hegeliana y marxista, él nos dice: cada época tiene necesariamente un elemento disolvente, un elemento negativo, un elemento que hace fracasar ese periodo, pero que al mismo tiempo es el núcleo de algo mejor. O sea, esa negatividad, perdonen el juego de palabras, esa negatividad es vista por Joaquín y por los dialécticos posteriores como algo positivo. Es decir, lo negativo que hay, por ejemplo, en las luchas permanentes de los israelitas en los reinos de Judá e Israel, la guerra permanente entre los pueblos, etc., según Joaquín, tiene también su aspecto positivo, porque las guerras son una muestra de que el ser humano no está contento con lo que tiene, que no está contento con el orden político, con el modelo estatal en el cual tiene que vivir. Y por eso hay guerras civiles, guerras contra otros estados, deseos de dominar al otro, deseos de defenderse del otro, en fin. Lo negativo, la guerra, la violencia, es vista aquí por primera vez como algo positivo. Esa es la gran novedad de este pensador. En la época de Cristo, o sea, en la época del Hijo, en esa gran era que dura miles de años del Hijo, estimado público, nosotros nos perdonamos mutuamente nuestros pecados. Tal vez ustedes, estimados oyentes, han hecho la experiencia hermosa de reconciliarse con sus padres después de una pelea, o reconciliarse con su pareja después de un rompimiento. ¿No es cierto que es una belleza? Eso es lo que dice Joaquín. El gran problema de la época de la era, la era del Hijo, la era de la redención, es que hay la tendencia a perdonar todo, lo cual está muy bien,
Uno no puede vivir siempre con rencor, sino que tiene que saber perdonar. Pero hay que evitar los excesos del perdón. Y eso es algo en el plano político que solamente puede hacerse usando la razón. No el sentimiento, no las ideas que provienen de las vísceras, del hígado, del corazón, como la venganza, que según él es lo principal que viene del hígado, de las vísceras internas, el deseo de vengarse de los agravios que nos han hecho. No, aquí hay que usar la razón y por eso se inaugura el periodo del Espíritu Santo, porque la razón es la que decide qué hay que perdonar, cómo hay que perdonar y obviamente cómo hay que reconciliarse. Entonces, este tercer periodo histórico, esta gran época histórica del Espíritu Santo, según Joaquín, es la época de la reconciliación razonada mediante el uso de la razón, no mediante el uso de los sentimientos, de las tradiciones de la propia Iglesia Católica, ya muy poderosa en esa época, no, sino de la razón. Entonces aquí tenemos una utopía que por primera vez reconcilia los sentimientos, por un lado, los preceptos evangélicos de amor al prójimo, por otro, con los efectos de la razón aplicada a la vida cotidiana y a la vida política. Entonces, este último periodo, el periodo del Espíritu Santo, es, según Joaquín, el definitivo, el que va a durar para siempre, porque el ser humano ha comprendido que debe usar la razón para mitigar y encauzar razonablemente a sus sentimientos, deseos y a sus anhelos, que pueden ser anhelos muy bien fundamentados. Como ustedes pueden ver, estimado público, aquí hay realmente en núcleo, o sea, en forma muy elemental, una dialéctica donde la negatividad, como en Hegel y Marx, tiene una importancia fundamental. Es por eso que se cree que este pensamiento soterrado, o sea, ocultado, encubierto durante siglos, pero siempre presente en las capas populares de la población, es el que ha fructificado a los socialistas utópicos y en el fondo también a Hegel, Marx y Engels. Es la teoría que se discute actualmente. ¿Cómo pasó esta fructificación de un pensamiento soterrado? En conjunción con movimientos quiliásticos, o sea, movimientos milenaristas, profundamente religiosos, que quieren construir inmediatamente un orden nuevo. Y por eso aquí he anotado en la pizarra unas cruzadas del siglo XIII que fueron inspiradas por este monje calabrés, por Joaquín, pero que tuvieron lugar en el sur de Francia. Ustedes no tienen que anotar ningún dato, no hay que recordar, yo jamás les voy a preguntar estos datos, pero no es tan mal que sepan que la historia de la humanidad es también la historia de movimientos sociales fracasados, pero que dejan una estela, una semilla en la conciencia social, sobre todo en la conciencia social de los desposeídos, de los pobres, de los humillados, de los explotados. En el sur de Francia, a comienzos del siglo XIII, unos grupos de cristianos disidentes, llamados los albigenses, porque venían de la ciudad francesa de Albi, que está cerca de Tolosa, en el sur de Francia, o cátaros, como se llamaban ellos mismos, lograron, estimado público, durante unos años, están ahí en la pizarra, lograron durante unos años establecer un estado utópico, que duró muy poco,
Además se pelearon entre sí cotidianamente. Pero de todas maneras, en la historia, justamente lo que ahora está de moda, la historia de las clases populares, de los sentimientos colectivos, de los humillados, etc., esa idea de que es posible un orden utópico perfecto, un orden basado en el amor y no en la explotación, basado en el cotidiano intercambio gratuito de bienes y no en el dinero, basado en la igualdad de todos los seres humanos, esa idea, estimado público, flota, mejor dicho, se explota, no flota, explota con los albigenses y los cátaros a comienzos del siglo XIII, que logran constituir por un par de años un estado ideal, un estado realmente donde todos tienen el mismo rango, reciben la misma cantidad de comida, viven más o menos iguales. Vamos a ver que esto es la teoría y no la realidad, etc. Obviamente, cuando se trata de política, siempre las cosas son mucho más complejas. Yo les estoy contando la versión más simple del asunto. Nobles, o sea, señores feudales importantes, que estaban contra o que querían más poder a costa de sus vecinos, se sirvieron de estos movimientos para alcanzar sus fines particulares, lo cual es lo más normal en la historia de la humanidad. O sea, que alguien se apropia de fines, ideas del otro, ideas que uno rechaza, pero que uno cree que puede utilizar a esos tipos contra un tercero en discordia. Los señores feudales del sur de Francia en la Edad Media, estaba dividida en regiones feudales a cargo de señores importantes que tenían un poder muy, muy grande. Y uno de los más grandes era el conde de Tolosa, donde tuvo lugar todo este asunto, y naturalmente él aprovechó estos movimientos para expandir su dominio, para infectar a los vecinos, para desestabilizar el poder central del rey de Francia. Entonces, el Papa, el rey de Francia y el rey de Francia se unieron en esta cruzada contra los albigenses y los liquidaron. Fue una cosa muy larga, una lucha donde intervino también el reino de Aragón, al lado de los albigenses, curiosamente, etc. Fue una lucha muy, muy larga y muy complicada, como es toda la historia, con muchas idas y vueltas, etc. Pero terminó con la derrota de los rebeldes y el triunfo del poder central. Lo interesante es que estos cátaros querían también la comunidad universal de los fieles. No querían estados nacionales, no querían constituirse en estado. Ellos querían una comunidad realmente que abrace a todos los cristianos del globo. Y obviamente el estado francés, que desde un comienzo fue un estado relativamente centralizado, relativamente fuerte, es el primer estado nacional moderno, obviamente el poder central francés estaba en contra de este movimiento, no tanto por razones teológicas, que seguramente no comprendían o no les interesaban a los poderosos, sino por la idea de que estos señores no querían pagar impuestos al estado central. Los albigenses, los rebeldes, los herejes, como se los denominaba, no querían pagar impuestos, no querían tocar dinero. Ellos decían que el dinero es una invención maligna. ¿Qué les parece esa idea, estimado público? Obviamente es un movimiento que despierta simpatías de izquierdistas, porque tiene esa idea de la solidaridad inmediata, del amor al prójimo. Había que quitarse el pan de la boca para darle al hambriento y otras cosas que suenan muy bien en la teoría y en las novelas, pero que en la realidad cotidiana esas cosas no funcionan. No había cómo encontrar un medio que no fuese dinero o un sustituto, que en el fondo era lo mismo, para comerciar, por ejemplo, con los estados vecinos. Cuando ellos dominaron el condado de Tolosa,
que era un gran productor de trigo y de vino, pero ellos necesitaban también otras cosas como madera, metales. No había cómo calcular el valor para intercambiar bienes. Y había naturalmente que aceptar no más un valor financiero monetario. Bueno, todos esos detalles no nos interesan ahora. Lo importante, estimado público, es que estos tipos quieren la comunidad universal de creyentes. No quieren pagar impuestos, quieren amarse unos a los otros, lo cual siempre es una idea que suena muy bien, pero que en la práctica es descabellada. Amar a todos. Imagínense cómo vamos a amar a los que nos hacen daño, a los feos, a los que nos desagradan. Claro, es una idea imposible de aceptar en la triste realidad cotidiana. Por eso el movimiento fracasa, nunca logra expandirse más allá del condado de Tolosa, y tiene la suerte de que en esa Edad Media, donde los señores feudales combaten unos con otros ferozmente, los condes de Tolosa se apoyan en estos cátaros, no porque tengan simpatías con ellos, sino por el entusiasmo con que van a la batalla. Los utilizan de la manera más horrible, porque igual que los islámicos de la primera época, son gente entusiasta, fanáticos, que mueren sin asco por una causa. Y en las guerras se necesita a veces a esos entusiastas ingenuos que van a morir sin saber que son en el fondo utilizados por poderes superiores. Por favor, aquí al final, señor García, si no me equivoco, ¿sí? Les he repartido, por las dudas de los que han llegado más tarde, una reformulación del programa, que aquí ruego fotocopiarla para todos ustedes. Y ahí está el sistema de calificación que lamentablemente tenemos que modificar, porque según la dirección tienen que haber por lo menos 2 criterios. Entonces yo voy a estoy haciendo una lista calificada de las participaciones de ustedes. Entonces, señor García, adelante, aquí está mi lista. Sí, creo que me parece ver una doble raíz en todo el pensamiento utópico, ¿no? Hay una raíz racional, como estaba en Platón. Incluso uno de clasificar a Platón como alguien realmente utópico, ¿no? Porque a partir de análisis bastante realistas, ¿no? De cuáles son los factores por los que se organiza el Estado, en qué se basan las leyes, en qué se basa hace un análisis de la economía, de factores militares, todo ese tipo de cosas. Había un elemento muy realista en Platón. Pero en estos autores que también son utópicos, noto una fuerte beta imaginativa y religiosa. Me llama mucho la atención, por ejemplo, el hecho de que Joaquín de Fiore ha escrito un comentario al Apocalipsis. Sí, es su obra principal. Eso me sugiere que hay una idea de lo mesiánico, sí, de un fin de los tiempos que es inevitable, que es una especie de destino de la historia universal. Entonces, creo que mucho del pensamiento occidental hay esa raíz teológica del pensamiento. Exacto. Que dura incluso hasta Hegel, incluso en los dialécticos. Un dato curioso, haciendo paréntesis. Engels, por ejemplo, usaba la expresión negación de la negación, que supuestamente las leyes de la dialéctica. Esa expresión negación de la negación tiene origen en la teología medieval, o sea, claro. Joaquín es uno de los inventores. Y los hace San Agustín para definir a Dios, no San Agustín, Santo Tomás los hace para definir a Dios. Entonces hay una fuerte raíz teológica. Entonces mi pregunta va en el sentido de cuál importante, si es incluso su libro principal de Apocalipsis, cuán importante la idea de lo mesiánico, de lo apocalíptico en esta visión de la historia, ¿no? Que es lineal, ascendente. ¿Cuál es el papel de la religión, no solo de la razón, en estas visiones utópicas? Gracias por su pregunta. Joaquín era un abad, o sea, el jefe de un monasterio. Y en el día de Pentecostés de 1195, él fue iluminado, igual que el Pentecostés primero, él fue iluminado por una lengua de fuego que descendía del cielo y que le dijo: el fin de los siglos se viene rápidamente. Hay que redimir los pecados, o sea, hay que arrepentirse
de todos los pecados y hay sobre todo que empezar una nueva vida porque se nos viene muy rápidamente el fin de los tiempos, el Apocalipsis. Y ese Apocalipsis, según, claro, el fin de los tiempos es un periodo muy largo, ¿no? Según Joaquín, esos periodos no duraban poco, sino eran décadas o siglos duraban. Y ese Apocalipsis significa que nos tenemos que preparar, en primer lugar, algo muy difícil de hacer, que es perdonando en el fondo del corazón a los que nos han agraviado. Imagínense, estimado público, diría yo, lo infantil de este deseo. Una persona, por ejemplo, cuya pareja la ha traicionado ferozmente, nunca va a perdonar fácilmente al agraviante. Una persona que ha sido asesinada, sus sucesores, hijos, nietos, siempre van a tratar de vengarse, que es la idea más elemental de la justicia, es la venganza. Entonces, eso es muy difícil de que ocurra. Pero él creyó que justamente el fin de los tiempos, el Apocalipsis, significaba que tenemos que hacer ese esfuerzo de perdonar por una razón que tiene que ver con lo que acaba de decir el señor García. Tal vez el otro tenía algo de razón. Tal vez el otro, el agraviante, al matar a mi padre, tenía algo de razón porque tal vez mi padre le hizo algo, o le debía dinero, o le engañó a la esposa, cualquier cosa. Es decir, puede ser que el agraviante haya tenido algo de razón. Entonces, el agraviado tiene que perdonar del fondo del corazón a ese agraviante, lo cual es muy difícil de hacer, ¿no es cierto? Todos los comentaristas posteriores dicen que ese es el elemento débil de la teoría joaquinita, porque es muy, muy improbable que nosotros los seres humanos perdonemos a las personas que nos han causado daño. No es que yo quiera insistir sobre este tema, que es un tema además muy ilustrativo, que es los líos de pareja, porque también son estudiados por Joaquín. Pese a que él era un santo varón que nunca vio ni conoció a una mujer como buen abad de un monasterio, él, al recibir la confesión, se dio cuenta que la inmensa mayoría de los pecados de los seres humanos tienen que ver con el deseo de venganza. Y él trató de decirles a los que se confesaban que tenían que perdonar, no vengarse, no alcanzar una retribución, un pago, es decir, una reparación, sino que tenían que perdonar y dejar las cosas como están, porque seguramente los agraviantes y los agraviados tenían más o menos una igualdad de culpa. Es una idea muy difícil de aceptar, pero es la idea de Joaquín, no mía. Por favor, aquí. ¿Cuál es su nombre, perdón? Gilbert Sanabria. Sanabria, perfectamente, señor Sanabria. Siga, por favor. Me da la impresión de que estas utopías, todas ellas a partir de esta definición de que es una construcción racional, tienen una idea del ser humano como animal violento y agresivo. Entonces no hay posibilidad de... Bueno, la única posibilidad es que la razón encauce ese tipo de emociones. Pero creo que hay algunas utopías que más bien tienen una idea diferente del ser humano, por ejemplo, utopías religiosas en las que más bien las razones del enemigo, me pongo a pensar un poquito en algunos proyectos que han surgido después de la Revolución Francesa y el Gran Terror, sí, en el que se cuestiona más bien el uso de la razón y se plantea una construcción universal del ser humano más ligada a los sentimientos, la emoción y etcétera. Claro, esto depende de un ser humano muy diferente, ¿no? Hay esas son, ¿cuentan como utopías esas? Sí. Vamos a verla, señor Sanabria. Gracias por su pregunta. Para ilustrar la tesis del señor Sanabria, quiero mencionarles a ustedes un breve párrafo justamente del comentario del Apocalipsis
de este monje calabrés Joaquín. Es un famoso pasaje que empieza con las palabras O vita vitalis dulcis et amabilis semper memorabilis, que significa oh vida vital, dulce y amable, siempre memorable. La vida siempre es mejor que la muerte. La vida siempre es algo más agradable y llevadero que sufrir permanentemente. La vida siempre es algo más dulce de lo que nos imaginamos, porque la vida siempre contiene elementos de concordia, que es algo muy importante en muchas utopías, la concordia. Y la concordia, como dice el escudo de la paz, siempre es una concordia entre discordes, o sea, entre discordantes. Siempre tiene sentido hablar de concordia si antes ha habido una discordia. Entonces, ¿cuál es, y aquí quiero también añadirle al señor García lo siguiente, cuál es uno de los núcleos de esta utopía joaquinítica? Es la revuelta de los humillados, de los pobres, de los agraviados contra los ricos y poderosos. Joaquín dice que el cristianismo tiene su fundamento doctrinario sola y exclusivamente en el Sermón de la Montaña, que es una parte del Evangelio de San Mateo, donde está esa terrible frase: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Chicos, los ricos entre ustedes, con cuidado, porque es difícil que entre al reino de los cielos. Entonces, la idea repetida en Joaquín es, en primer lugar, va a venir muy rápidamente el apocalipsis, el fin de los tiempos, y tenemos que prepararnos. O sea, como es una cosa que puede ser inmediata, tenemos que prepararnos amando y perdonando a los que nos han agraviado. Él mismo dio un ejemplo. Ustedes saben, en toda comunidad religiosa también hay rencillas, discrepancias, problemas de todo tipo. Y en los dos monasterios que él presidió, eran dos monasterios con una estructura algo democrática, donde el abad, el jefe del monasterio, era elegido por votación. Y él ganó las dos votaciones por un solo voto en los dos casos. Y siempre, claro, el perdedor lo acusó de engaño, el perdedor, con alguna razón, lo acusó de haber hasta manipulado a los votantes. En fin, lo de costumbre, lo usual de la vida humana. Y lo primero que hizo este abad, estimado público, al ser elegido, es arrodillarse ante el que ha perdido y pedirle perdón por haber ganado. Es decir, no se felicitó por haber ganado, sino que él mismo dijo que el haber ganado era un peso, una piedra que tenía en el cuello, y que él realmente pedía perdón al otro por haberle ganado, cuando en realidad la victoria le hubiera correspondido al otro, que era mejor, más bueno, más inteligente, pero que así había sido el resultado, que eso ya no lo podía él cambiar. Entonces, estimado público, aquí vemos un elemento que reaparece en las utopías, lo perdurable, lo rescatable de estas teorías utópicas, es que en nombre de un futuro que puede ser mejor, hay que hacer concesiones en el presente. Y una de las concesiones, la más difícil, estamos todavía en la época religiosa, es naturalmente perdonar al otro, perdonar al agraviante y perdonarlo de todo corazón. Entonces, la legitimidad de las utopías está, estimado público, en que estas realmente ponen, por lo menos muchas de ellas, ponen realmente un fuerte acento, un énfasis en una política del perdón mutuo, de la comprensión mutua
que a menudo, lamentablemente, significa renunciar cuando uno tiene razón, cuando uno realmente ha ganado una contienda. Legítimamente, a veces hay que darle la razón al otro. Estas utopías, todas ellas, estimado público, son utopías que tienen una idea muy negativa de la propiedad privada, todas. Empezando por la platónica, las dos clases superiores, los filósofos, los reyes y los guardianes militares, las dos clases superiores no tienen propiedad privada. La propiedad privada es vista como algo negativo, algo inferior, que está permitida solo en la clase inferior. Todas las utopías, hasta las del siglo XX, que vamos a ver muy brevemente, realmente ven a la propiedad privada como uno de los problemas centrales. Todas las utopías también prometen un retorno a la edad de oro. El Apocalipsis es visto curiosamente como un retorno dialéctico, es decir, recogiendo los frutos del desarrollo histórico, los frutos del Valle de Lágrimas, los frutos de la sociedad de clases, o sea, el avance técnico, organizativo, etc., recogiendo esos frutos, pero un retorno a la edad de oro donde todos eran iguales, felices y prósperos, a la edad del paraíso. ¿Qué era el paraíso? Era como la infancia, donde los chicos, ustedes saben, no tienen que preocuparse por el pan de cada día, sino que reciben el alimento, la seguridad, la protección, el cariño, reciben gratis y automáticamente de arriba. Todas las utopías repiten más o menos esa imagen. La edad del futuro va a ser una edad de prosperidad sin esfuerzo. Es la misma imagen de origen muy antiguo del maná bíblico. Cuando los israelitas en el desierto estaban a punto de sucumbir, en el desierto había que comer 40 años de vagar por el desierto antes de entrar a la tierra prometida, Dios se apiadó de su pueblo. ¿Y qué hizo? Les mandó una nube de maná, de un alimento riquísimo que se distribuyó entre todos en forma democrática e igualitaria. No es así que el jefe Moisés haya recibido más, sino que todos recibieron la misma cantidad de maná que caía del cielo y caía sin esfuerzo. ¿Qué significa esto? El ser humano quiere los frutos del progreso sin esfuerzo, sin trabajo, sin sacrificio. Quiere recibirlos como el maná, o sea, algo que le pertenece por derecho propio. Los niños, y esta es una crítica muy dura, pero me parece muy justa a los niños son también seres altamente egoístas. En eso Freud tenía totalmente razón. Los niños creen que los padres tienen la obligación de alimentarlos, quererlos, criarlos, protegerlos, etc., sin esfuerzo. Creen que tienen el derecho divino de recibir la prosperidad, la seguridad, etc., simplemente porque son seres humanos, sin trabajo, etc. Donde todo es además asequible, o sea, que se puede conseguir sin dinero, sin esfuerzo, sin trabajo. ¡Qué belleza!, ¿no es cierto? Todas estas utopías terminan en un retorno a la edad de oro. Todas las utopías repiten esas imágenes elementales, pero muy claras. Ríos de leche y miel, pan gratis. En esas épocas primitivas la leche y la miel eran los bienes más positivos, los bienes por excelencia. Es decir, todos quieren no solamente ser iguales y libres, sino vivir en prosperidad. Y eso se refleja también en estas utopías. ¿Por qué digo que se parece aquí, para complementar lo del señor García? ¿Por qué se parece a la dialéctica moderna? Porque Joaquín y pensadores similares creen que hay que pasar por un valle de lágrimas, por la sociedad de clases.
y que ese paso es imprescindible, o sea, lo negativo es lo imprescindible, porque ahí se desarrollan cualidades como técnicas, cualidades organizativas que son indispensables para la sociedad del futuro. Porque la sociedad primitiva, esa edad de oro, es hermosa, pero es elemental. En cambio, para Marx, para Hegel, etc., la sociedad del futuro tenía que ser una sociedad de iguales y libres, pero que tengan el usufructo de lo que se había producido en el largo desarrollo de la sociedad de clases, el progreso técnico, económico, organizativo, etcétera, etcétera. Permítanme, estimado público, por razones de tiempo, pasar a toda velocidad a una de las formas en que se ha desarrollado la utopía práctica en el siglo XVI. Como les decía, no tienen que anotar nada porque son simplemente anécdotas ilustrativas. En 1517 empieza la Reforma Protestante. No es propiamente una utopía. Por eso, estimado público, he puesto entre corchetes a Martín Lutero, porque no es un pensador utopista, no, es todo lo contrario. Era un hombre de un realismo extraordinario, pero él preparó el camino para algunas utopías. Por ejemplo, en 1517 estalla la Reforma Protestante. Esta Reforma Protestante tiene desde el primer día un gran éxito. Es uno de los pocos movimientos que han tenido éxito desde el primer momento. Ya en los años siguientes, todos los estados del centro y norte de Alemania se adhieren a la Reforma Protestante. Los países escandinavos, una gran parte de Suiza, Rusia, etc. Rusia es el primer estado que oficialmente se convierte al protestantismo como religión oficial del Estado, y eso significa, estimado público, que hay que soportarlos. O sea, los que quieren la comunidad universal de los fieles, por ejemplo, el emperador Carlos V, Carlos I de España, que quiere reconstituir, lucha toda su vida por reconstituir la unidad de los fieles cristianos en Europa, fracasa completamente porque el protestantismo es muy, muy exitoso desde el primer instante. A Lutero nunca le pasa nada. No es un mártir que muere por su causa, todo lo contrario, le va muy bien. Desde el primer instante le va muy bien a Lutero, estimado público, y eso tiene que ver justamente con el carácter de la Reforma Protestante. La Iglesia Católica era propietaria de grandes extensiones de tierra, que en esa época era la única fuente importante de la economía, la tierra, y al mismo tiempo era propietaria de monasterios, sitios en ciudades, propiedades inmobiliarias, etc. Todos los gobiernos donde se establece rápidamente el protestantismo, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, todas esas naciones, lo primero que hacen es expropiar los bienes de la Iglesia en favor del Estado. Es por eso una de las razones del enorme éxito del protestantismo. El caso más conocido y el más importante es naturalmente la fundación de la Iglesia Anglicana. Inglaterra era uno de los estados nacionales más fuertes y más serios en la Europa renacentista. E Inglaterra es el principal estado que se convierte al protestantismo. ¿Y qué le cuesta ese hecho a uno de los grandes autores de utopía, a Tomás Moro, que lo vamos a ver después de la pausa? A Tomás Moro le cuesta la cabeza, porque él permanece fiel, el autor de la utopía. Él da el nombre al género que estamos tratando ahora. Él da el nombre, él crea la palabra utopía, que significa no lugar. Él crea ese género
permanece fiel a la Iglesia Católica y a su juramento, lo cual no le gusta a Enrique VIII, al rey de Inglaterra, y lo hace decapitar, sin mucho asco. Y hoy Tomás Moro es un santo de la Iglesia Católica, es San Tomás Moro para los católicos. Lo que yo les quería explicar rapidísimamente, estimado público, es que en 1525 estalla la guerra campesina. Es una guerra que la ha estudiado muy brillantemente Friedrich Engels, tiene un libro que se llama La Guerra Campesina. Es una guerra que viene de abajo, es una guerra de campesinos que toman en serio las enseñanzas de Lutero. O sea, que toman en serio la abolición de las jerarquías eclesiásticas, y ellos creen, estos campesinos, que también eso significa la abolición de la propiedad privada y la abolición de la nobleza. Y en eso naturalmente se equivocan, porque los príncipes protestantes hacen su primera alianza con los príncipes católicos y vencen a los ejércitos campesinos en 1525. Aquí les he puesto por las dudas porque está de moda entre izquierdistas, etc. Está de moda el llamado el teólogo de la revolución, Thomas Müntzer, inmortalizado en una obra de Ernst Bloch, del filósofo alemán de la esperanza, con ese título, Thomas Müntzer, el teólogo de la revolución. Porque aquí aparece otro elemento típico de nuestra pobre humanidad. Un pensador como nosotros, un intelectual, un predicador como era Thomas Müntzer, se pone a dirigir un ejército, creyendo que por su inteligencia también puede ser un gran estratega militar. Lo que nos pasa a los intelectuales, que creemos que podemos hacer de todo, ¿no es cierto? Entonces él se pone a dirigir el gigantesco ejército campesino, y naturalmente en la batalla de Frankenhausen en la batalla de Frankenhausen se nota que no tienen la más remota idea de estrategia, de táctica, de nada. Es decir, los señores feudales con un ejército muy pequeño deshacen totalmente a los ejércitos campesinos, lo toman preso y lo acuchillan a este pobre primer héroe intelectual del Renacimiento. Entonces, estimado público, lo que hay en el pensamiento utópico es también la idea de que es posible, aquí y ahora, sin pensar mucho, establecer un régimen favorable a los intereses de los más pobres. Esa era la idea de Joaquín, esa era la idea de los albigenses y cátaros. Y esa idea está vigente en algunos predicadores religiosos que la mantienen viva durante toda la Edad Media, y también en algunos sectores de las masas populares. Nunca hubo una rebelión campesina similar a esta. Esta ocurre en Alemania, no hubo, por ejemplo, en Austria, no hubo en Suiza, tampoco nada similar en los países escandinavos, Francia, Bélgica, nada. Solamente fue en el sur de Alemania. Eso sí, fue una rebelión multitudinaria que terminó terriblemente con una cantidad increíble de muertos. Los señores feudales se vengaron de sus campesinos de la forma más cruel imaginable. Terminamos la primera parte. Les quiero contar a toda velocidad el último reducto de esas ideas utópicas. En 1534, en el norte de Alemania, en la ciudad de Münster, un grupo de anabaptistas, o sea, de gente que se vuelve a bautizar, porque el bautizo tiene que ser hecho con la mayoría de edad, cuando la gente es consciente, de anabaptistas cuyos últimos descendientes son los menonitas que hay en Bolivia. Estos anabaptistas en 1534 toman el poder en la ciudad de Münster y establecen durante un año un régimen utópico, donde no hay dinero, no hay clases sociales, donde todos son iguales, etc.
el régimen aparentemente de la fraternidad y la prosperidad universales. ¿Y en qué termina ese régimen, que dura solo un año? Termina en que el caudillo, el teólogo, o sea, el pensador como nosotros, un intelectual, Jan van Leiden, el director de la rebelión, el inspirador, el teólogo, el filósofo, se hace proclamar rey de Münster y restablece una jerarquía sólida. Igual pasa, estimado público, en la Unión Soviética, en Cuba, todos los regímenes que hablan de igualitarismo, etcétera, terminan construyendo estructuras sociopolíticas muy severas, jerárquicas y piramidales. Para justamente molestar a ustedes con una provocación pedagógica, les quiero contar que una de las reglas de este pequeño experimento utópico en Münster es que ninguna mujer puede negarse a acostarse con el rey revolucionario. Ese era el título de El Rey Revolucionario. Jan van Leiden se hace proclamar rey, además todos lo aceptan, muy normal, se hace proclamar rey hereditario, y la primera regla es que ninguna mujer de la ciudad puede y debe negarse a tener un favor con él, porque el favor es a ella, el favor es que ella por unos instantes comparta la sabiduría, la fuerza, el vigor, etcétera, del rey revolucionario. Así termina, estimado público, las energías que desata la Reforma Protestante, sus pocos elementos utópicos terminan abruptamente en 1534 y Alemania se convierte hasta el siglo XX en un país muy conservador. Aquí ahora haremos un pequeño descanso pedagógico.